enseñanza muy hermosa que Dios puso en nuestro corazón. Pues en esta semana me estuvo dando vuelta y pues hoy queremos compartirla. Bueno, quiero comentarles que mi propósito, como dicen los libros, hermana, que luego compran, del maestro, el objetivo, ¿no? Mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo en esta hora? Que a lo mejor, bueno, tiene que ser para mí, pero yo se los voy a decir. Mi objetivo de esta enseñanza o de esta es un pequeño resumen, hermanos, que vamos a ver de la Biblia, pero mi objetivo es que usted se motive a leer la Escritura, a leer la Biblia, a conocer más la Escritura, a conocer más la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en esta tarde, en esta hermosa tarde, en 5 puntos, he dicho 5 pasos, pero no, porque no quiero entrar en otras cosas. En 5 puntos vamos a ver un pequeño resumen de la Escritura, de la palabra de Dios, en 5 puntos, ¿sí? Y espero que sea de bendición, que los bendiga. Y qué hermoso canto el que tonaban hace un momento anterior, porque va con el tema, cómo Dios pone las cosas. Esto es chistoso, pero así es, a través de los cantos. También Dios, como que confirma el tema, como que todos, se coordina, se, eh, pues nos ayuda de alguna manera a entender lo que Dios quiere hablar. Bueno, pues sí tuvo las imágenes, hermano. Bueno, entonces en 5 puntos dijimos, vamos a ver. Esto, ya me fui hasta acá. Y a lo mejor no vamos como dijera, no vamos como estamos acostumbrados nosotros vamos a leer una escritura, porque vamos a ver esos 5 puntos, así vamos a entrar a esos 5 puntos de lleno. Bueno, yo los voy a decir ahorita aquí de memoria. Su Biblia de usted contiene el Antiguo Testamento, contiene los Evangelios, contiene las epístolas, el libro de los Hechos, las epístolas y el libro de Apocalipsis. En esos 5 pasos vamos a ver un resumen de la Biblia. Y hermano, déjeme decirle que, bueno, esto que queremos compartir, ahorita que entonábamos ese canto, fíjese que todo apunta a Cristo. En toda la escritura está Cristo. Y es algo que a mí me llenaba de bendición, me bendecía mucho, porque en todo está Cristo. Y entonces las escrituras, pues bueno, hermanos, es algo maravilloso, cómo todo va a Cristo, cómo toda la escritura, le decía yo al pastor, le pedía la imagen de una llanta de bicicleta, y que todos los rayos apuntan o van al centro bueno, miren, me puso esa el de aspas, y entonces todos los rayos apuntan ahí. Bueno, eso se llama masa, lo que está en el centro se llama masa. Entonces, hermano, el centro es Cristo. Y todo apunta a Él, todo apunta a Cristo. Gracias, pastor. Vamos a pasar a la siguiente, y ahí es donde nos vamos a quedar, de lo que les quiero compartir para que los hermanos más o menos me entiendan. Entonces, hermano, no podemos predicar sin mencionar a Cristo. No podemos estudiar sin ver a Cristo. Si vamos a estudiar las ofrendas, ahí está Cristo. Y en cada uno de los libros, ahí está Cristo. En el tabernáculo, hermanos, cuando estudiamos en el tabernáculo, ahí está Cristo. Desde que entramos en la puerta, el altar del holocausto, el lavacro, en todo está Cristo, amados hermanos, ahí en el tabernáculo. ¿Sí? Y vemos, hermano, en toda la escritura, y entonces tenemos en el Antiguo Testamento, ahí, el Antiguo Testamento sería la preparación, el Antiguo Testamento, ¿sí? Así lo tomaríamos como la preparación. O sea, todo se vino preparando, ¿sí? Y quisiera que nos preguntáramos, ¿la preparación de qué? La preparación del plan de Dios. Dios tenía un plan, hermano.
Hay un plan en la Escritura. Desde un inicio que empieza la Escritura, Dios tiene un plan. ¿Cuál es ese plan, hermanos? Salvar al hombre. Ahora, ¿de qué iba a salvar Dios al hombre? Creo que parece, hermana Liz, que usted con los bautizados les dio doctrina y creo que les hizo esa pregunta, ¿no? Pero bueno, ayúdenme en esta tarde. ¿De qué nos ha salvado Dios? ¿O de qué tiene que salvar Dios al hombre? ¿El pecado? ¿De qué más? ¿De la muerte eterna? ¿De qué más? O algunos dicen que de la desobediencia, bueno, igual también. ¿De la condenación? ¿Del infierno? ¿De qué más tenía que salvar Dios al hombre? Porque a veces, a lo mejor vamos, predicamos, vamos, compartimos y va porque mira, Cristo te quiere salvar. Bueno, pero ¿me quiere salvar de qué? Pero hermano, ya cuando nosotros vamos explicando, entonces ese era el plan de Dios, salvar al hombre. Ese era, y por eso la preparación, ahí tenemos el Antiguo Testamento, cómo todo se fue preparando. Y amado hermano, y todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, está esa preparación y están las profecías, está la ley, están los salmos, están los profetas. ¿Y qué pasa, hermano? Todo eso que estoy diciendo está ¿qué? Apuntando a Cristo. Qué maravilloso. Y ahorita, bueno, fíjense, vamos a llegar hasta Apocalipsis, a la consumación. Pero bueno, ahorita no me adelanto. Pero qué hermoso, hermanos. Todo apunta a Cristo, todo apunta a Cristo. Y aquí, hermanos, a Cristo, el que había de venir. Pues fue que los intérpretes de la ley se hacían especialistas en esto. Los escribas, ellos tenían que saber, conocer y entender todo para cuando viniera Cristo, para cuando viniera el Mesías. Y hermano, qué tremendo. ¿Qué dice Juan 1:11? A lo suyo vino. Y los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron. Mas a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Les dio, hermano, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios. Entonces, hermano, nosotros en otro tiempo éramos creación de Dios, éramos hijos del diablo, éramos hijos de desobediencia. Pero cuando usted y yo, ¿qué hicimos? Le recibimos, fuimos hijos de Dios, llegamos a ser hijos de Dios, amado hermano. Y eso es algo maravilloso, porque luego la gente allá afuera, no, todos somos hermanos, no, todos somos pero no, hermanos, no nos equivoquemos. Hay un requisito para llegar a ser hijo de Dios. Entonces, hermano, Cristo, o sea, ahora viene el Mesías, hoy va a venir el Mesías, y aquí, hermano, cuando iba a venir el Mesías, vemos los evangelios, vemos la manifestación. Cristo se manifiesta. Y hermanos, en todos los evangelios, yo creo que Cristo se manifestó. Pero ¿cómo se iba a manifestar? ¿Cómo iba a ser esta manifestación? Isaías 7:14 dice que la Virgen concebirá un hijo. Y sí, concebirá un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros o con nosotros Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo de qué manera iba a venir Cristo. Mediante un milagro. ¿Qué iba a ser? Iba a ser concebido. ¿Por qué? Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Y a través de esta mujer iba a venir, amados hermanos, el Mesías, el Salvador del mundo. Iba a venir Cristo. Amado hermano, nos está aquí diciendo, nos está explicando cómo vendría. Y dice, y entonces daría a luz. Y aquí, hermanos, es donde nace el verbo de Dios. Lo que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Era desde el principio. Todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él.
Entonces, hermano, ya viene el verbo, nace el verbo, se manifiesta. En todos los evangelios nosotros vemos la vida del Señor Jesús, vemos su ministerio del Señor, vemos su desarrollo, cómo va a la tumba, cómo se levanta a los 3 días de la tumba, cómo paga nuestros pecados, cómo resucita y vence a la muerte. Entonces ahí se manifiesta, Cristo se manifiesta. En los 4 evangelios, hermanos, vemos la manifestación del Hijo de Dios, vemos la manifestación de Cristo con diferentes perspectivas, cada uno, claro, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Los 4 tienen diferentes perspectivas, pero es lo mismo, hermanos. O sea, todos llegan a lo mismo, al mismo propósito. Entonces ya ahí tenemos la manifestación, cómo se manifiesta Cristo. Ahí tenemos, ¿ya cuántos puntos vamos? 2 puntos. El Antiguo Testamento, los Evangelios, y ahora tenemos ahí el libro de los Hechos, ¿no? Libro de los Hechos, ahora ahí tenemos la propagación en el libro de los Hechos, cómo el Señor Jesús le dice a los discípulos, no se muevan, esténse quietos, váyanse al aposento alto. Y entonces en Hechos 1:8, les dije 2 cosas que les habla el Señor a los discípulos en Hechos 1:8, que les dice, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿En dónde más? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya en Mateo 28:19, también el Señor Jesús. Entonces ya da la comisión, la gran comisión, ¿no? Y que, hermano, tenemos que proclamar de verdad, tenemos que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo se entere, que todo el mundo, hermano, pueda conocer del Señor Jesús, porque hay gente necesitada, hay gente que igual está enferma, está desesperada, tiene problemas, no sabe qué hacer, no tienen a Cristo. Y nosotros, hermano, tenemos que darlo a conocer, tenemos que proclamarlo, tenemos que anunciarlo, tenemos que darlo a conocer. Amén. Hay un salmo que dice por ahí, ¿quién anunciará las poderosas obras de Dios? ¿Quién anunciará? Pues nosotros, hermanos. Por eso Pedro dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos, amado hermano. Entonces, el Señor Jesús para eso llamó a los discípulos. Entonces, en Mateo 28:19, ¿qué les dice? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué pasa? Ya no es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermano, les está diciendo el Señor Jesucristo a los discípulos, propaguen el evangelio, lleven esta buena noticia, hablen de ella, fuera de Israel, amado hermano, fuera de Israel, lleven el evangelio, lleven la palabra. Y entonces, hermano, sí, aunque empiezan reciben el poder, empiezan a hablar la palabra, empiezan a dar testimonio, empieza la persecución, empiezan muchas cosas, pero hermano, yo creo que igual fue el plan de Dios, ¿no? Mover hacia la iglesia, hermano. Viene la persecución y solamente así salieron, fíjese. No, mejor que no vaya a pasar eso aquí, hermanos, que no nos vaya a venir una persecución. Dice que si nosotros no habláramos, las piedras van a hablar. ¿Cuáles piedras? ¿Esa piedra? Bueno, no, que no tengo piedra. No hay piedras. Bueno, las de allá afuera. ¿Cuáles piedras, hermanos? Pues la gente, ellos son unas piedras, ahora sí bueno, sí los que no conocen a Cristo, ellos serían una piedra, ¿no? Si nosotros no hablamos, pues, o como se recuerda, como cuando me viene a mi mente, una burra habló, tuvo que hablar la burra, porque fíjese cómo son las cosas, porque luego no, pues así, más o menos, es lo que le comento de esto. Bueno, entonces tenemos el Antiguo Testamento, tenemos la preparación, tenemos a los evangelios, la manifestación, Cristo se manifiesta, tenemos los hechos, la propagación, y bueno,
Cristo le da esa orden a los discípulos y ahora nos dice también a nosotros. Porque dice Juan 6:66, le dijo el Señor Jesús a los discípulos, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, les dijo, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, hermano, nosotros tenemos que dar a conocer a Cristo, tenemos que compartir a Cristo, tenemos que hablar a la gente de Cristo, porque cuando nosotros estamos compartiendo de Cristo, estamos dando vida, amados hermanos, estamos compartiendo vida. Y por eso es, pues bueno, necesario, se hace necesario e importante que podamos siempre compartir de Él, siempre compartir de Cristo. Me decía mi esposa hace unos días, pues ahora no le hemos hablado a nadie, dice, en otras ocasiones o en años pasados, pues Dios nos ponía familias y les hablábamos, pero ahora, pues Dios no nos ha puesto a nadie. Y dice, pues vamos a orar, que Dios nos ponga a alguien a quien hablarle, a quien compartirle de la palabra de Dios, porque dice mi esposa, o sea, no en sentido de orgullo, mi esposa, siempre lo hemos hecho. Y siempre Dios nos ha dado almas y hasta se bautizan, hermanos. A la situación de que los estamos compartiendo y se bautizan. Y hermano, pues bueno, gracias a Dios por lo que Dios le permitió a mi esposa y ojalá que Dios nos ayude para seguir compartiendo, para seguir hablando, para seguir difundiendo el Evangelio, amados hermanos. Todos necesitan del Evangelio, todos necesitan de la palabra de Dios. En este tiempo, y yo creo que siempre, la gente se encuentra necesitada. Bueno, ya tenemos la propagación, el Evangelio se propaga, la iglesia es perseguida, sale por todos lados, dando testimonio, y las iglesias crecen y el Evangelio se difunde. Luego tenemos, amado hermano, después de los hechos, tenemos las epístolas, y ahí tengo yo la explicación, ¿no? Y ya estas epístolas, fíjese, qué tremendo el apóstol Pablo. Yo digo, híjole, este hombre empieza a levantar iglesias por toda Asia Menor, este hombre, y empieza a predicar el evangelio y empieza a llevar el evangelio, amados hermanos. Y yo digo, si Dios no hubiera alcanzado a este hombre, no tuviéramos la mitad, hermano, del Nuevo Testamento. Todas las epístolas que escribió este hombre, ahí las tenemos, ¿no? Y fíjese qué hermoso, ¿no? Cómo Dios lo usó y le dijo a Ananías, ve con Saulo, porque instrumento útil me es este. Yo le mostraré cuánto ha de padecer por mi nombre. Y hermanos, de verdad que qué hermoso instrumento y qué hermosa la vida del apóstol Pablo. Entonces él se pone a levantar iglesias y él ahora que estuvo el pastor dando los devocionales, ahí tocamos algunas epístolas, o sea, tocaron algunas epístolas, como fue Colosenses, como fue Filipenses, y algunas de las epístolas, amado hermano. Y bueno, ¿qué tenemos ahí en las epístolas? Dice que es la explicación en las epístolas. Eh, ¿Cuál es la explicación, amado hermano? Bueno, la explicación, o sea, aquí en las epístolas nos enseña cómo edificar una iglesia, cómo desarrollar una iglesia, cómo apacentar una iglesia, cómo alimentar una iglesia. Y este es un modelo, amados hermanos, las epístolas. Es un modelo que ya está hecho. Cómo deberían ser los cultos, ahí nos explica. Cómo se debe de profetizar, también ahí nos dice, hermanos, porque luego, que andan ahí profetizando, y cada profeta, no, ahí nos dice cuáles son como las características para profetizar, que verdaderamente sí, se están profetizando, que es una profecía de parte de Dios. Ahí nos explica todos los dones espirituales y bueno, las epístolas tienen mucha enseñanza, nos dicen muchas cosas, nos dan una explicación a muchas cosas, amado hermano, en las epístolas. Y tenemos muchísima enseñanza. Entonces, y bueno,
Ya para cerrar aquí, tenemos la consumación, el Apocalipsis, la consumación. ¿Se recuerda usted cuando el pastor nos estuvo enseñando sobre el Apocalipsis? ¿Qué era la palabra Apocalipsis? ¿Qué quería decir? ¿Usted se recuerda qué quería decir esto? Bueno, yo aquí busqué desde revelación, quitar el velo de algo que permanece oculto para que se pueda ver. Entonces el libro de Apocalipsis es una parte de esa revelación escrita que nos permite reconocer aquellas cosas sobre el futuro de la historia, amado hermano. Bueno, y en este caso yo diría de la historia bíblica. Entonces fíjese hermanos, qué hermoso aquí se me hizo esto del libro de Apocalipsis. Y también, qué maravilloso, a lo mejor lo voy a añadir como un comentario, ¿no? Cómo Cristo se le muestra a Juan y le revela, o sea, se le revela a Juan. Y luego también cómo se manifiesta a Daniel y se le revela el ángel y todo, pero a Daniel en una forma y a Juan en otra forma. Que si yo digo, si junto a los dos, no, pues fíjate que a mí, pues me dijo que, no sé, 3 años y medio, ¿no? Y Daniel dijo, no, pues a mí me dijo que 42, ¿qué fue? ¿Semanas o meses que? Y entonces, pero diferente perspectiva, pero lleva lo mismo. Todo lo lleva a lo mismo. Entonces, hermanos, qué hermoso aquí esta parte del libro de Apocalipsis, porque fíjese, hermano, ¿qué es el libro de Apocalipsis? Es la revelación de la gloria de Cristo. Cuando el libro de Apocalipsis comienza, Jesucristo se empieza a revelar a Juan, le empieza a revelar su gloria. Y muchas veces, ¿no? Cuando, no sé si a usted le pasó o nada más a mí, allá en la casa cuando tenían un cuadro, ¿no? De Cristo, ahí la corona y todo desangrado. Y, bueno, mi abuelita, ¿no? Él lo tenía y, este es Cristo, híjate, persínate, que este es Cristo. Pero hermanos, Juan dice, o sea, Jesús se le revela y le dice cómo es Cristo. No sé si es en el capítulo 1 o en el capítulo 2, pero le va mostrando cómo es. Sus pies, como el bronce bruñido. Sus ojos, como llama de fuego. Y lo va describiendo de una forma. Ese es Cristo, hermanos. No ese que mi abuelita me. ¡Órale, chamaco, persínate! No, ese no es, ese no es Cristo. Ese del Apocalipsis, ese es Cristo, hermanos. Y por eso me gusta que vamos a la aclamación de Apocalipsis, donde se resume la Biblia. Y en este punto vamos a ver una observación importante. Muchos viven Apocalipsis por curiosidad que les invade para ver lo que verá en el futuro. Y es cierto que al estudiar este libro entra muchas poesías sobre los casos del porvenir, pero esto no debe perder de vista que su propósito fundamental es darnos a conocer a Jesucristo en la manifestación de su gloria. Cristo es el centro de toda la escritura. Y si quitáramos nuestra mirada de él, estaríamos perdiendo la perspectiva, dice aquí este comentario que busqué. Fíjese, hermanos, si quitáramos la mirada de Cristo, o sea, si usted quiere estudiar el libro de Apocalipsis, pero usted quita la mirada de Cristo, usted va a perder toda la perspectiva de lo que el libro le quiere enseñar. Y una vez más, Cristo, bueno, ahí está el ring, volvemos al ring, Cristo es el centro de todo. O sea, Cristo vuelve a ser el centro, hermanos. Y es lo que aquí me gustó, me llamó la atención, me gocé en esto. Cómo Cristo vuelve a tomar el centro, amados hermanos. Entonces es la manifestación de su gloria. Él es el centro de la escritura, amado hermano. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, podemos entender adecuadamente este libro. Entonces, lo que la iglesia necesita hoy, más que nunca, es una visión renovada de la gloria de Jesucristo, amados hermanos. Es lo que la iglesia necesita hoy. Es lo que estamos necesitando hoy.
una visión renovada de la gloria de Cristo. Creo que la iglesia está necesitando esto, amados hermanos. Una visión renovada, una experiencia, así como la que tuvo Juan ahí en la isla de Patmos, amados hermanos. Y luego, fíjese, yo escuchaba, ¿no? Cuando, oye, las experiencias con el Espíritu Santo, las experiencias con Dios. Y bueno, cuando uno no sabe, uno no ha tenido esas experiencias, pues uno se queda viendo estos locos que están hablando. Pero hermanos, cuando usted empieza a tener experiencias con Dios, ahora puede entender y es algo maravilloso. Entonces, hermano, es lo que necesita la iglesia. Por tanto, debemos limitar nuestra curiosidad y evitar nuestro amor y avivar nuestro amor por el Señor tan grande y glorioso como es Cristo. Que Dios nos ayude a olvidarnos de nosotros mismos para ser enriquecidos por el Señor. Él quiere enriquecernos, amado hermano. Y fíjese, es solo un resumen, le decía yo. Un resumen en 5 puntos, un resumen de toda la escritura y de cómo ahí está Cristo en toda, en toda la escritura. Entonces, hermano, necesitamos de esa gloria de Dios, necesitamos de esa revelación. Yo, siempre que Dios me permite, estoy orando, Dios, revélame tu palabra, revélame tu propósito, revélame cuál es tu voluntad, qué es lo que quieres. Y Dios nos va dando, hermanos, lo que Él quiere. Así que este resumen, yo dije, pues, ya ve, cuando dicen, pues me toca compartir tal día, ¿qué voy a dar? Y ya se pone uno a pensar. Pero la semana pasada, este resumen de la Biblia me estuvo dando vueltas. Y digo, bueno, pues vamos a dar ese resumen. Y que esto, hermano, nos lleve nos motive a leer la Biblia, nos motive a escudriñar la Escritura. Con este resumen que tenemos, pues bueno, ya en una forma generalizada, pues yo creo que nos va a ayudar, pero que nos ayude a eso, hermanos, y nos motive a eso, porque luego está esta serie de Netflix y hasta ni parpadeamos, o está ¿qué otra cosa? O estamos viendo el celular y pues ahí estamos, ¿no? Ya sabe, el dedo no está ahí. Y luego, ay, que tenía que leer la Biblia. Voy a leer la Biblia. Y ya estamos leyendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque la tierra estaba desordenada. No, hermanos, o sea que no pase eso, sino que sea un deleite leer la Escritura. Me dice mi esposa anoche, ¿a qué horas te acostaste tú, hombre? Estabas viendo ahí tu tema, lo que ibas a dar, ¿hasta qué horas te acostaste? Le digo, pues no, muy tarde, creo como a las 11. Le digo, ya todavía volví en mis zapatos, me rasuré. Ahí estaba yo, le digo, con el Señor. Y pues mi esposa pues estaba descansando, estaba durmiendo. Y sí, como que te escuchaba, como que te oía que andabas por ahí. Pero hermanos, que ese sea nuestro deleite, nuestro gozo. Y bueno, a veces pues sí, hay que dedicar un poquito de tiempo, pero hermanos, todo sea para pues bendecirlos, darles un poco de enseñanza. Bueno, pues voy a dejar el lugar. A lo mejor el pastor Dios pone otra perspectiva, como estaba yo diciendo, a lo mejor él tiene otra perspectiva. Los dejamos con el pastor, hermanos, y Dios les bendiga en esta hora. Amén, aleluya. Sí, gracias. Sí, cierto. Sí, Dice el apóstol Pablo, si algo aprendimos en la carta a los Efesios, es que era una carta donde el apóstol oraba mucho. Y una de sus oraciones es que el pueblo, o la iglesia, mejor dicho, de Éfeso, según Efesios 1, del 15 hasta el 23, se pues a causa, también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor
y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y usted puede seguir leyendo, pero a mí lo que me llama la atención es que el Padre de Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y es cierto que hoy mucha iglesia se conforma con el domingo, pero ya no hay más hambre, ya no hay más. Me conformo con que ya viene el domingo, pero el lunes, ¿qué más? Eh, ¿Qué más hay? Y si usted lee el primer capítulo de la primera carta del apóstol Juan, el capítulo, usted descubre a Cristo en el primer capítulo. Y eso uno lo lee y lo lee y lo lee, pero cuando es el Espíritu que viene y te dice, esto quiero mostrarte o revelarte a ti, es porque a veces el corazón no está frío. Ya me toca, o sea, me toca compartir, pero hay que ver que somos privilegiados de compartir el mensaje, los que podemos hacerlo. Hay que ver que somos privilegiados los que ya fuimos rescatados por la sangre de Jesús y que tenemos la labor de compartirle a la gente este Cristo que para muchos sigue estando crucificado, y aunque muchos puedan traer sus cruces vacías, decir, bueno, es que ya ella no está ahí, ¿no? Pero tampoco reina en sus corazones, porque no hay una revelación, un alumbrar nuevo, un mover o un despertar de nuestros ojos, porque dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Así que busquemos la presencia de Dios todos los días. Busquemos a través de la palabra descubrir cada día más quién es Cristo, porque el Antiguo Testamento, con todo lo que enseña el Antiguo Testamento, estaba enfocado a uno, al que murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y de ahí en adelante, los evangelios, mucha riqueza, conocer a Cristo, libro de los Hechos, el mover de la iglesia de Cristo, todas las epístolas, no solamente las de Pablo, sino las de Santiago, las de Pedro. ¿Quién es Cristo? Y hay mucho que tenemos que aprender todavía, así que vamos a poner de pie, vamos a darle gracias a Dios, pero a pedirle, Señor, dame un espíritu de sabiduría, de revelación. Y cuando hablo de revelación, para muchos dicen, ya la revelación está dada en la Biblia, es eso, bien, pero ayúdame, ilumíname para conocerte cada día más y más y enamorarme cada día más y más de ti, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida, Señor. Tú eres el centro de cada familia, de cada iglesia. Tú debes de ser el centro. Nosotros giramos alrededor de ti y tú no giras alrededor de nosotros. Mas perdona si por falta de conocimiento, por conformidad, por desidia, por apatía hemos caído en eso de ya no conocerte más. Como día que canto, quiero conocerte cada día más y más. Señor, ayúdanos a descubrirte cada día más y más a través de la oración, pero también a través de la palabra. Sobre todo, Señor, de la palabra, porque esa es la que da testimonio de ti, Señor. Perdón por habernos equivocado, por errar, descuidando nuestra relación contigo a través de la lectura de la palabra, pero, Señor, todo lo que hemos aprendido hoy, para ello te pido que lo pongamos en práctica, Señor. No solamente los que tenemos el gran honor y privilegio de predicar, sino de todos como pueblo, del pueblo cristiano, que te conozcamos a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste para perdonar nuestros pecados, Señor. Padre, que tú seas exaltado y glorificado, Señor, a través de que cada vez te conozcamos más,
para compartir mejor un mensaje de esperanza que nuestra sociedad está urgida de recibir, Señor. Pero también, Señor, una vida que es un buen testimonio porque conocemos al que nos llama a una vida en santidad, que vivamos esa vida en todo, para que en todo tú seas glorificado, Señor, a través de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús, iglesia, porque Él merece la gloria.